Nos quedamos varados en una tormenta de nieve volviendo a casa para Navidad. Había algo más escondido en la nieve. La oscuridad se extendía rapidísimo por el paisaje nevado, solo detenida por las luces de la calle que parpadeaban a baja frecuencia. Yo estaba en el asiento del copiloto, con los ojos pegados a la ventana, medio dormido, tratando de mantener mis pensamientos despiertos en una mezcla de monotonía y aburrimiento cómodo. En el portavasos había una taza de café que ya estaba fría, que mi papá había comprado unas ciudades atrás, en un intento tonto de mantenerse alerta. Ya llevábamos 12 horas manejando, y íbamos a seguir toda la noche hasta la madrugada para llegar a nuestro destino de una vez, evitando gastar plata en un motel. Mi papá era así de terco, solo dispuesto a gastar en cosas que consideraba necesarias. La comodidad era un lujo. Si todavía hiciera calor afuera, habría insistido en dormir en el carro, sabiendo que se iba a despertar con la espalda adolorida. Discutirle eso, por supuesto, habría sido una tarea inútil. Me di la vuelta en el asiento, quedándome dormido un ratito. Siempre me había gustado la sensación de dormir en un carro en movimiento y despertar en un lugar totalmente nuevo. Tenía una sensación rara de paz y comodidad dejar que mi papá se encargara del viaje, como si nada malo pudiera pasar cuando él estaba al volante. Escuchaba el zumbido del motor y la radio que transmitía un pedazo del programa de Misterio UNEARD, contando la historia de los cosmonautas desaparecidos de Baikonur de 1993. Un pequeño bache en la carretera me despertó, indicando que habíamos pasado la ciudad para volver a conducir por carreteras interminables, a través de campos y bosques. Las farolas que habían iluminado el camino ya no estaban, dejándonos solo con las luces altas del carro para guiarnos. Los campos de los granjeros fueron reemplazados rápidamente por bosques densos a cada lado de la carretera, con nieve brillante cubriendo cada rama, brillando en la noche oscura. Un pequeño estacionamiento improvisado apareció un poco más adelante. Mi papá se estacionó, poniendo el carro en park mientras anunciaba que necesitaba orinar, una necesidad que yo compartía después de conducir sin parar durante las últimas 7 horas desde nuestra última parada. Dimos unos pasos en el bosque, formando huellas frescas en la nieve que hasta ahora estaba intacta y nos paramos uno al lado del otro separados por un árbol mientras hacíamos nuestras necesidades. Una brisa fría atravesó los árboles, moviendo la nieve en los árboles de arriba, que luego cayó sobre mi cabeza, metiéndose debajo de mi chaqueta mientras la nieve se derretía rápidamente contra mi piel. Mi papá soltó una risita, a lo que yo respondí con una bola de nieve recién hecha que lancé hacia su cabeza. Se produjo una pelea de bolas de nieve rápida, pero agitada, que terminó con una victoria decisiva a mi favor, aunque sospechaba que mi papá me había dejado ganar. Para cuando volvimos al carro, el cielo se había nublado con una gruesa capa de nubes oscuras. Aparecieron motas blancas delante de nosotros, indicando que las nubes ya habían decidido dejar caer sus primeros copos de nieve al suelo. «Se viene la tormenta», dijo mi papá con naturalidad, como si tuviera una premonición. «Mejor nos vamos antes de que empiece». Tan pronto como volvimos a la carretera, los pocos copos se convirtieron en una nevada fuerte, pero directa. Aunque las carreteras se habían limpiado un par de días antes, no tardaría mucho en que el asfalto se convirtiera en un desastre resbaladizo. Aún así, seguimos adelante, sabiendo que era mejor no quedarnos atrapados en la nieve aquí, en medio de la nada. El viento se intensificó, lanzando motas blancas de nieve hacia nuestro parabrisas, reduciendo nuestra visibilidad a casi cero. Disminuimos la velocidad, tratando desesperadamente de mantener la carretera a la vista. Pasaron los minutos, y el camino se desvaneció rápidamente en una sábana blanca, no nos quedó más remedio que reducir la velocidad a paso de tortuga. Incluso entonces, chocamos contra el borde de la carretera, apenas pudimos volver al asfalto resbaladizo. «Deberíamos parar», supliqué. «Si paramos aquí, no vamos a poder volver a movernos», argumentó mi papá. Pero no importaría, porque antes de que pudiéramos discutir sobre nuestra situación, llegamos a una parada deslizante, ya que la nieve se había acumulado a niveles que superaban con creces lo que nuestro carro podía atravesar. «¡Mierda!», gritó mi papá frustrado antes de controlarse rápidamente. Perdón, no quería decir eso. Pero el daño ya estaba hecho. Mi papá era un hombre estoico que nunca recurría a las malas palabras a menos que llegara a su límite absoluto. Con una sola palabra, dejó escapar que ya no tenía el control, y ese hecho me aterrorizó más que cualquier cosa que pudiera haber pasado en la carretera. «Deberíamos darnos la vuelta», sugerí, con la preocupación claramente presente en mi voz. «No sirve de nada. Las carreteras tampoco van a mejorar en la otra dirección».
Estamos muy adentro. Sacó su celular de la guantera y lo encendió en un esfuerzo inútil por pedir ayuda, pero tan lejos de la ciudad más cercana no tuvimos suerte. No había ni una sola barra de señal para llegar a la civilización. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Todo va a estar bien, dijo con la mayor seguridad posible. Tus abuelos saben que vamos a ir. En cuanto se den cuenta de que no estamos allí, sabrán que estamos atascados en la carretera. Van a enviar a alguien, estoy seguro. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, no exigiendo una explicación, sino más seguridad. Confía en mí, conozco a tus abuelos desde hace mucho más tiempo que tú. Estaremos bien siempre y cuando pasemos la noche. Pero va a hacer frío, así que necesito que te vistas, ¿de acuerdo? Su confianza característica me calmó un poco. Después de todas las historias que me había contado sobre los peligros que había soportado, seguramente sabría cómo mantenernos a salvo. Hice lo que mi papá me ordenó y me puse varias capas de ropa que saqué de mi maleta en el maletero. Aunque teníamos poco en cuanto a suministros, había suficientes bocadillos allí para mantenernos satisfechos durante la noche. Busqué en el equipaje los regalos para mis abuelos y aparté cuidadosamente el rifle de caza de mi papá, que era muy valioso para él. No te preocupes. Si nos quedamos atascados aquí por más de un día, iré a cazar algo para comer, bromeó, pero nos vamos de aquí mañana. Solo tenemos que quedarnos quietos hasta que alguien venga a buscarnos. Apagamos el carro, todavía nos mantenía calientes el calor residual que se disipaba minuto a minuto. Incluso nuestra presencia dentro de la cabina del carro mantenía el calor atrapado adentro, aunque fuera por poco tiempo. Intenté dormir, esperando que las carreteras se despejaran durante mi sueño, lo que me permitiría despertar en un lugar completamente nuevo, como había anticipado al principio. Mi papá, terco como era, se quedaría despierto, revisando intermitentemente su teléfono en caso de que pudiera pasar una señal. Siempre que la temperatura bajaba demasiado y yo me estremecía, volvía a encender el motor solo el tiempo suficiente para calentar el carro, vigilando de cerca el indicador de combustible. A pesar de nuestra preocupante situación, una vez más me sentí seguro en su presencia, tanto que logré quedarme profundamente dormido, lleno de sueños extraños sobre gigantes del bosque y trolls de nieve, provocados por los sonidos del viento aullando y la nieve golpeando contra nuestro carro. Me desperté de nuevo cuando mi papá abrió la puerta del asiento del conductor para salir. Se volvió hacia mí, con una pala en la mano. Quédate quieto, solo voy a limpiar el tubo de escape, explicó. La puerta solo había estado abierta durante 7 segundos, pero había sido suficiente para que la temperatura interior bajara drásticamente. Levantó una linterna para evaluar nuestra situación, su haz se mostraba prominentemente por la incesante caída de nieve, aunque solo podía penetrarla por 5 pies. Se puso a trabajar lentamente limpiando el tubo de escape de la nieve, evitando que nos asfixiáramos con el gas monóxido de carbono, pero no despejaría la carretera, y en un par de horas, tendría que volver a despejar el camino. Luego despejó un camino estrecho entre la creciente capa de nieve y la puerta del asiento del pasajero, lo que nos permitió a ambos salir rápidamente del carro en caso de que necesitáramos irnos. Una vez que el trabajo estuvo hecho, volvió al carro y encendió el motor para volver a calentar el interior. Le temblaban las manos por el frío y parecía preocupado, aunque nunca lo admitiría. De nuevo me ordenó que intentara descansar, mientras él se quedaba despierto para asegurarse de que no nos enterraran en la nieve. De nuevo, me quedé dormido, aunque se había convertido en uno inquieto, ya que había empezado a notar que incluso mi papá podría no estar equipado para mantenernos a salvo durante la noche. Entonces la puerta se abrió una vez más. Solo había pasado 1 hora esa vez, y una vez más mi papá necesitaba salir para limpiar el tubo de escape, el techo del carro y las puertas. Tomó más tiempo entonces, tanto por el agotamiento como por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Mantuve los ojos y los oídos bien abiertos, rezando en silencio para que alguien ya viniera a nuestro rescate. La carretera por delante, ahora completamente invisible bajo la nieve, permanecía oscura. El viento aullante se había intensificado, y aparte del raspar de la pala de mi papá y los golpes de la nieve lanzada, no se oía nada más. Pero entonces oímos algo. Débil al principio, apenas cortando la tormenta, pero definitivamente un contraste con la monótona cacofonía que habíamos sufrido hasta ahora. Contemplé abrir la puerta para escuchar mejor, pero antes de que pudiera tomar esa decisión, mi papá saltó de nuevo al carro y me dijo que me quedara callado. Parecía pálido como una sábana. No era solo por el frío, había algo más sutilmente presente en sus ojos, un terror absoluto. ¿Qué fue eso?
Silencio. Susurró agresivamente sin explicar lo que había oído. Me quedé paralizado, con los ojos fijos en la tormenta que teníamos delante. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve concentrado, tratando de volver a oír el sonido. Por favor, ayúdenme. Una voz desesperada gritó a través de la tormenta, increíblemente fuerte. Pero difería del sonido que había oído antes. Aunque no podía precisar exactamente qué era, sabía que no había sido una voz. Una vez más, impulsó a mi papá a salir del vehículo, su miedo se convirtió en determinación para salvar a cualquier otra persona que pudiera estar atrapada en la tormenta con nosotros. «Hola, ¿hay alguien ahí fuera?», gritó mientras agitaba su linterna de un lado a otro como para señalar a cualquier alma perdida en la carretera. «Para, por favor», gritó la voz, acercándose aún más. Esa vez sonaba diferente, como si viniera de otra persona. Estaba distorsionada por la tormenta, lo que hacía imposible discernir si provenía de un hombre o una mujer. «¿Dónde estás?», gritó mi papá de nuevo. «Ayúdenme», repitió la voz, sin reconocer nuestra presencia, sonando aún más extraña que antes. «No puedo verte. Solo sigue la luz», continuó, todavía agitando su linterna. «Oh, Dios, no», continuó la voz, aún más cerca. Algo andaba mal, aunque no podía explicar qué, lo sentía en lo más profundo de mí. Lo que sea que hubiera pedido ayuda había despertado un instinto primario dentro de mí, uno que no había sentido tanto durante mis 11 años de vida, y me decía que corriera. «Papá, vuelve al carro», supliqué, pero se había alejado demasiado del carro. No podía oírme. Abrí la puerta del lado del pasajero y salí, llamando a mi papá una vez más. A lo lejos, apenas podía ver su linterna ondeando en el aire. «Ayúdenme», gritó la voz afuera, áspera y antinaturalmente fuerte. Ni siquiera intentó sonar humano nunca más. «Por aquí», respondió mi papá. «Papá, vuelve». Entonces, como si se hubiera accionado un interruptor, las súplicas de ayuda se convirtieron en un grito implacable y ensordecedor. Sonaba como si viniera de arriba, de algo demasiado alto para ser considerado humano. Le grité a mi papá una vez más, pero no respondió. «Papá, por favor», supliqué. El haz de su linterna se mantuvo inmóvil en el aire por un momento, antes de empezar a girar repentinamente como si la linterna hubiera sido lanzada. Preocupado de que mi papá pudiera haber sido tomado por la criatura, me preparé para salir corriendo y perseguirlo, pero tan pronto como di un paso en la oscuridad, algo me arrastró de vuelta al carro. «Cierra la puerta», ordenó mi papá. Hice lo que me ordenó y cerré y aseguré la puerta. «¿Qué pasó?», SHH. Usando sus manos, me hizo señas para que me mantuviera agachado. Apagó los faros y todo lo que había dentro del carro, sumiéndonos en la oscuridad absoluta. Nos quedamos allí durante minutos, escuchando atentamente las señales de vida en el exterior. Una vez que empecé a creer que la costa podría estar despejada, el silencio se rompió por otro grito gutural que me envió escalofríos por la columna vertebral. Me hundí más en el asiento, esperando que de alguna manera me mantuviera a salvo de los horrores que iban a venir, pero contra todo pronóstico, lo que acechaba afuera no parecía saber dónde estábamos. «¿Qué es?», susurré. «No lo sé», susurró mi papá, «solo trata de quedarte callado». El interior del carro permaneció completamente oscuro, excepto por un pequeño reloj digital en el tablero que indicaba que acabábamos de pasar las 3 de la mañana. Incluso si sobrevivíamos hasta el amanecer, tardarían horas en darse cuenta de que nos habíamos ido, y mucho menos en encontrarnos, e intentar huir a pie sin duda nos llevaría a la muerte, ya sea por el entorno o por el monstruo que había afuera. Sin otra opción, permanecimos escondidos dentro del carro, contando los minutos mientras la nieve seguía enterrándonos. Incapaces de usar el motor del carro para calentar el carro para no alertar al monstruo, la temperatura bajó lentamente a bajo cero. Incluso si no nos encontrara el monstruo, podríamos no sobrevivir al frío. Mi papá me abrazó en un intento de mantenerme caliente, pero en ese momento dudaba que pudiera sentir sus brazos. «Todo va a estar bien, Mati. Te lo prometo», susurró, «te sacaré de aquí». Los gritos persistieron durante las siguientes 2 horas, acercándose al principio, pero siempre yendo en la dirección equivocada, rodeándonos una y otra vez. En ese momento, nuestro carro estaba cubierto por una capa de nieve lo suficientemente profunda como para que el monstruo solo pudiera encontrarnos si pisaba directamente encima de nosotros. A medida que se acercaban las horas de la mañana, la tormenta también pareció calmarse, pero las temperaturas habían bajado a profundidades lo suficientemente frías como para que, si nos quedábamos dormidos, podríamos no volver a despertar.
A pesar del miedo que sentía, mi cuerpo estaba a punto de apagarse. Por mucho que intentara luchar contra ello, solo estaba al borde de la conciencia. Oye, Mati, mantente despierto, susurró mi papá mientras me sacudía. Tengo mucho frío, tartamudeé en una respuesta agotada. Se pudo oír otro grito a la distancia, un poco más lejos esa vez. Esta era la única oportunidad que íbamos a tener. Si no actuábamos rápido, el frío nos mataría antes que el monstruo. Vamos a tener que calentar el carro, pero necesito limpiar el tubo de escape de nuevo, ¿de acuerdo? Con ambas puertas atrapadas detrás de montones de nieve, mi papá optó por arrastrarse hasta la parte trasera del carro, guiado solo por las luces de las lámparas de cortesía más tenues, y abrir el maletero desde dentro. Como se abriría hacia arriba, podría conseguir la palanca suficiente para empujarlo contra la nieve que cubría la parte superior. Se arrastró por las maletas, agarrándose a la pala. Luego hizo una pausa por un momento, con la mirada fija en el rifle de caza. Sin saber a qué nos enfrentábamos, no teníamos forma de saber si el rifle sería lo suficientemente potente como para servir de medio de defensa, pero si llegaba una confrontación directa, no teníamos otras opciones viables. Cargó el rifle mientras estaba tumbado en el interior del carro y lo puso a un lado para que fuera de fácil acceso mientras empujaba el maletero para abrirlo. Luego procedió a cavar tanta nieve como pudo sin ponerse de pie lo suficientemente alto como para ser descubierto por la criatura. Una vez que el escape fue despejado, agarró el rifle e hizo una señal para que yo encendiera el motor. Las luces ya se habían puesto en la posición de apagado, pero aunque el carro no se iluminaría significativamente, el motor seguiría haciendo ruido. El motor zumbó, pero en lugar de volver a subir, mi papá se quedó fuera, con el rifle en la mano. En la oscuridad, era imposible que viera a la cosa desde la distancia, lo que significaba que para cuando la tuviera a la vista, lo más probable es que fuera demasiado tarde para apretar el gatillo. Segundos después de encender el carro, un grito horrendo y continuo cortó el aire, haciéndose más fuerte a medida que el monstruo se acercaba rápidamente a nuestra ubicación. Mi papá disparó un tiro a la oscuridad, guiado solo por los sonidos de los gritos. Luego disparó de nuevo, preparándose para disparar un cuarto tiro cuando algo pisó el techo de nuestro carro, doblándolo hacia adentro. Me tiré para evitar que me rompieran el cráneo, perdiendo de vista a mi papá que se había quedado fuera. Soltó un gemido de dolor cuando su rifle cayó al suelo con un suave golpe. Cuando levanté la cabeza para echar un vistazo a lo que estaba pasando, pude ver algo envuelto alrededor de las piernas de mi papá, tirando de él hacia el aire mientras sus gritos se mezclaban con los de la criatura alta. Quería llamarlo, pero sabía que era mejor no revelar mi posición solo para que me tomaran como a mi papá. Así que me arrastré por el carro dañado en silencio, intentando alcanzar el rifle que había caído en la nieve. Aunque nunca me habían permitido sostener un arma de fuego, me habían dado una charla exhaustiva sobre su seguridad. Llegué al maletero, arrastrándome afuera a la nieve. La tormenta había amainado y los cielos se habían despejado, revelando una luna casi llena que proyectaba una tenue luz blanca sobre el paisaje nevado. Encima del carro estaba la criatura, sosteniendo la pierna de mi papá en un brazo retorcido. Medía al menos 10 pies de altura, su silueta contrastaba marcadamente con el cielo nocturno. Unas protuberancias con aspecto de cuernos emergían de sus hombros, mientras que su cabeza parecía casi fusionada con su torso, su rostro era indiscernible en la oscuridad. Se metió la pierna de mi papá en la boca, cerrándola con unos dientes lo suficientemente afilados como para desgarrar la carne. Sin tiempo que perder, recogí el rifle, lo apunté en la dirección general de la criatura y apreté el gatillo. Un fuerte estallido reverberó en la noche, dejándome sordo por un momento. Me encontré en el suelo, habiendo sido empujado por el retroceso del rifle. El disparo había alcanzado a la criatura, distrayéndola lo suficiente como para dejar que mi papá cayera en un montón de nieve, pero no parecía herida. Lo único que había logrado era redirigir su atención hacia mí, y no me quedaba ningún lugar a donde correr. La criatura me miró fijamente, inclinándose lo suficiente como para que pudiera ver su rostro reflejado en el brillo de la luna. Tenía unos ojos grandes y redondos, negros como la pez y vacíos, y una gran hendidura para la boca llena de dientes ásperos y puntiagudos que se extendían en filas y filas hacia adentro. Por un momento solo me observó, casi como si estuviera impresionado por la pelea que había dado. Mati. Oí gritar a mi papá, pero no fue suficiente para distraer a la criatura de su próxima víctima. Empezó a extender su mano, y ni siquiera pude gritar cuando mi propia vida se acercaba a su final repentino. Déjalo en paz. Gritó mi papá mientras rodaba desde el montón de nieve.
Agarró el rifle, lo cicló rápidamente antes de disparar otro tiro, esta vez golpeando a la criatura directamente en el ojo. El impacto fue suficiente para enviarlo a un ataque de rabia agonizante, pero el dolor también lo distrajo el tiempo suficiente para permitir que mi papá me empujara debajo del carro, antes de que él mismo se subiera debajo. La criatura, habiéndonos perdido de vista, soltó un último grito gutural, antes de abandonar el carro para buscarnos por la carretera, cegada en un ojo y ajena a nuestro escondite directamente debajo del carro. Solo una vez que estuvimos seguros de que había abandonado la zona, volvimos a subir al carro, que todavía estaba en marcha, cerrando cuidadosamente el maletero. La luna estaba a punto de ponerse, dando paso a un nuevo día, pero aún no estábamos a salvo. Un gran trozo de la pierna de mi papá había sido mordido, y estaba perdiendo sangre rápidamente. Intentó usar su propio cinturón como torniquete, y aunque frenó la hemorragia, necesitaba atención médica inmediata. Alguien vendrá, prometió. ¿Cómo lo sabes? Pregunté. Solo tienes que confiar en mí en esto, solo tienes que aguantar. Estarás bien. ¿Y tú? No voy a ir a ninguna parte, te lo prometo. Pero horas después nadie había venido, y mi papá se había quedado profundamente dormido, de donde no podía despertarlo. Apoyé la cabeza en su pecho y lloré, sabiendo que pronto estaría muerto y que no podía hacer nada para salvarlo. Entonces el motor se detuvo de forma patética, dejándome solo en un silencio absoluto. Los primeros rayos de sol se atrevieron a asomarse por el horizonte, bailando entre los árboles cubiertos de nieve. Si no fuera por los horrores que había soportado, habría sido una mañana hermosa. Finalmente, salí del carro para ver si la carretera conducía a alguna parte, pero todo parecía idéntico bajo la gruesa capa de nieve. No sabría qué camino tomar, aunque tuviera un mapa que me guiara. A lo lejos, pude ver algo moviéndose entre los árboles, y un débil zumbido que se acercaba a nuestro carro. 5 motos de nieve emergieron de la línea de árboles, habiéndome visto desde lejos. Salté arriba y abajo y les hice señas para pedir ayuda. Llevaban trajes de color naranja brillante, con cruces en la espalda. Inmediatamente se detuvieron alrededor de nuestro carro y atendieron a mi papá inconsciente mientras uno de ellos me envolvía en un escudo térmico naranja. Intentó preguntarme qué había pasado, pero estaba demasiado conmocionado para responder. Lo único que pude hacer fue mirarlos en estado de shock mientras cargaban a mi padre moribundo en una camilla, preparándose para llevarlo a un hospital. Usando lo poco que me quedaba de función cognitiva, intenté advertirles sobre el monstruo al que habíamos combatido, pero todo surgió como una ensalada de palabras incomprensible. Pudieron responder asegurándome que estábamos a salvo. Pero después de todo lo que habíamos visto, no estaba seguro de poder creerles. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en una cama de hospital, ileso, si no fuera por la leve hipotermia que había sufrido. Mi abuela estaba sentada junto a mi cama, durmiendo en una silla. Mi papá no estaba por ninguna parte. Lloré por un momento, pero ella prometió que todo estaría bien. Me explicó que mi papá había sido llevado a cirugía, y que tendrían que amputarle la pierna, pero que por lo demás estaría bien. Me preguntó qué había pasado, pero no estaba seguro de querer contárselo antes de que mi papá estuviera allí para apoyar mi historia, preocupado de que pensara que había perdido la cabeza. Respetó mis deseos, asegurándome que no tenía que hablar de nada hasta que me sintiera preparado. Mi única tarea era concentrarme en mi recuperación. Un par de días después, 2 hombres me visitaron en el hospital, vestidos de forma informal, pero con expresiones estrictas en sus rostros. Se presentaron, pero no pude tomar nota de sus nombres. Me preguntaron sobre lo que había visto en la tormenta de nieve, pero a diferencia de mi abuela, no fueron receptivos a mi negativa a hablar sin la presencia de mi papá. Les conté sobre la criatura, y aunque no estaban contentos con ello, no intentaron refutar mi experiencia. Solo mencionaron algo sobre un evento umbral, pero no profundizaron más. Me explicaron que mi papá necesitaba ser llevado para recibir más tratamiento en sus propias instalaciones para descartar complicaciones del ataque. Pedí que me llevaran con él, pero se negaron, citando el riesgo de infección como la razón de la denegación. Intentaron asegurarme que harían todo lo posible para cuidar de mi papá, pero no lo hicieron de una manera particularmente genuina. Me dieron de alta del hospital después de 5 días de tratamiento y me enteré por mis abuelos de que otros 3 carros se quedaron atascados en la misma carretera esa noche, a solo unos kilómetros de distancia. Los pasajeros de esos carros nunca fueron encontrados. Fueron reportados como desaparecidos a la mañana siguiente, pero ya sé que no serán encontrados.
Tardaría otros 2 meses antes de que volviera a ver a mi papá, 2 meses que pasé en casa de mis abuelos. Cuando finalmente lo dejaron ir a casa, y aunque estaba físicamente sano aparte de su pierna perdida, el peaje mental lo había cambiado. Pasó el resto de las semanas de invierno mirando por la ventana la nieve, solo calmándose una vez que la primavera se había apoderado y había derretido la nieve. Incluso entonces se negó a hablar de lo que habíamos pasado. Aunque reconocía y confirmaba que el trauma que habíamos sufrido era real, nunca se atrevió a entrar en detalles. Mi papá murió el año pasado, 19 años después del evento, por una enfermedad no relacionada. Nunca superó realmente el trauma de esa noche de diciembre de 2005, ni yo tampoco, pero sobrevivir a los recuerdos sin la única persona que estaba allí para pasarlos conmigo ha destrozado el poco progreso que he hecho. La incertidumbre de todo, y la falta de respuestas me han dejado incapaz de olvidar. Siempre recordaré a mi papá por el hombre que era, independientemente de los acontecimientos de esa noche. Un hombre que habría hecho cualquier cosa para mantenerme a salvo, lleno de vida, decidido y leal.